en el asunto. Es tomar esto que sucedió, un hecho terrible, como un momento para que nos convoque a las y a los políticos a pensar no solo en la fortaleza de una propuesta para sacar a Morena del gobierno. Es el momento de sumar esfuerzos, porque está claro que lo peor que le puede pasar a México y lo peor que le ha pasado a México es que Morena esté en el gobierno, porque tienen un pacto con el crimen organizado. Hay que ser ingenuos y también hay que preguntarnos por qué de los 6 presidentes municipales que fueron asesinados anteriormente, muchos municipios no le dedicaron, muchos noticieros no le dedicaron un solo minuto a hablar de ellos. Y por qué ahora se volvió una nota nacional con incluso grupos digitales asociados claramente a las oposiciones, pues empujando este tema. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que asesinen a más mexicanas y mexicanos? ¿Que nos asesinen a los opositores? ¿Eso quiere este gobierno? ¿Cuándo va a romper el pacto con el crimen organizado que tiene este gobierno cínico y corrupto de Morena, que no da la cara, que no tienen capacidad, no tienen vergüenza? Deberían renunciar, deberían de hacerse a un lado, porque por eso nosotros estamos levantando la voz, porque se está perdiendo la paz y la armonía y la tranquilidad en todo el territorio nacional. La gente tiene miedo porque le roban, la asesinan, la secuestran, los extorsionan. Y eso no lo podemos permitir. Por eso todos tenemos que cerrar filas, sí, pero nosotros no vamos a caer en ese juego que tiene el gobierno, que andan más preocupados por ver qué dicen las encuestas que en dar resultados. Andan más preocupados en decir que tienen la más alta calificación, en dar atención a quienes tienen la responsabilidad en los municipios. Y hay que decirlo como es: asesinaron a Carlos Manzo porque lo dejaron solo, porque no lo apoyaron, porque lo solicitó públicamente al gobierno federal y al gobierno estatal. Y estos cínicos no le dieron el apoyo y no le dieron el respaldo. Y esas son las consecuencias de tener un gobierno incapaz, indolente, torpe, que no da resultados como los gobiernos de Morena. Porque la peor tragedia es que Morena está al frente de este país. Y hay que decirlo. Y aquí ante los medios de comunicación y ante muchos jóvenes que están aquí presentes, más de 230,000 homicidios en estos gobiernos de Morena, más de 6,000 feminicidios, más de 5,000 secuestros. Morena es una tragedia, es la peor desgracia que le ha ocurrido a nuestro país. Por eso no nos van a callar y no les tenemos miedo. Y vamos a enfrentar este gobierno cínico y corrupto, y también no podemos permitir que el crimen organizado se apodere de la paz y de la tranquilidad de las y los mexicanos. Y de México, y decirles que el PRI no solo siempre estará a favor de los programas de la gente, de los programas sociales, porque el PRI los creó, nacieron con los gobiernos del PRI y los priistas votamos para que estuvieran en la Constitución. Es ley, es norma, nadie le puede quitar a las mexicanas y a los mexicanos los derechos que tienen a tener sus programas sociales. Y con el PRI no solo los vamos a mantener, los vamos a impulsar y los vamos a acrecentar, pero también vamos a impulsar una política que genere oportunidades, empleo, capacidad, apoyo a los jóvenes emprendedores, a las mujeres, a los estudiantes, que haya medicamentos, que haya un buen sistema educativo. Eso lo haremos con los gobiernos del PRI. Y ese es el compromiso que tenemos del PRI. Porque el censurar, el perseguir a los medios de comunicación cuando están haciendo su trabajo, no lo permitan, compañeros, no lo permitamos. No puede haber una censura, un cerco mediático que hay con la oposición, un cerco mediático que hay con el mayor control de los medios de comunicación que el gobierno aprieta. Por eso reconocemos a los medios valientes que hablan con la verdad, donde hay espacio, donde hay participación, porque hoy en este país está brutalmente la censura y el cerco mediático, porque tenemos las redes sociales y tenemos la opinión de muchos de ustedes, pero claro que hay persecución y claro que hay un terrorismo para perseguir a quien piensa distinto. Por ello no lo permitamos, jamás, compañeras y compañeros de los medios, jamás. En los últimos 40 años habíamos visto un ataque brutal, sistemático, orquestado desde el gobierno de la República en contra de ustedes, los medios de comunicación y aduanas. Por eso México lo tiene que saber y lo vamos a seguir denunciando a nivel nacional y a nivel internacional. Este gobierno le quedó grande a Morena. Están destruyendo este país y no lo podemos permitir. Por eso hay que convocar a la gran unidad del pueblo mexicano para sacar a Morena del gobierno en el 2027 y en el 2030. Y ya ha adoptado este tema para lucrar políticamente, los ha llamado carroñeros. Primero me gustaría saber qué les responde directamente a esta acusación de que se han aprovechado del crimen en contra de este presidente municipal. Es una total mentira, el pueblo de México lo sabe. Lo que quieren estos cínicos y corruptos de Morena
es cumplir con el expediente como le han hecho. No pasa nada, lo lamentamos mucho, es un hecho aislado. No, nosotros no lucramos, nosotros decimos la verdad. Carroñeros, cínicos, viles, ruines, infames, incapaces, torpes, narcopolíticos, eso es lo que son los de Morena. Eso es lo que es este gobierno de Morena en los últimos 7 años. Han destrozado la paz y la armonía del pueblo de México. Ocurre en todo el territorio nacional. Y esto que ocurrió en Michoacán es un gran punto de inflexión por una sola razón. Ha dejado claro que el crimen organizado y los carteles del crimen organizado han rebasado al Estado mexicano. Tomar no solo cartas en el asunto, es tomar esto que sucedió, un hecho terrible, como un momento para que nos convoque a las y a los políticos a pensar no solo en la fortaleza de una propuesta para sacar a Morena del gobierno. Es el momento de sumar esfuerzos porque está claro que lo peor que le puede pasar a México y lo peor que le ha pasado a México es que Morena esté en el gobierno, porque tienen un pacto con el crimen organizado y porque no les importa que hoy asesinen, maten, secuestren a mexicanas y a mexicanos. Vendrá el 2027, vendrá el 2030 y yo creo que lo que hoy debemos de hacer es construir las mejores propuestas de gobierno, las mejores propuestas electorales, las mejores propuestas legislativas para ganar la confianza de la gente y generar paz y armonía para las familias mexicanas. Respecto al tema de Uruapan, me gustaría empezar yendo a los datos, René, porque esta no es la primera vez que se asesina a un presidente municipal en el año, llevamos 7 casos. Hubo años en México, en 2010, en donde se asesinó a 16 presidentes municipales. Y no vimos esta reacción. Eso me hace pensar y me parece importante poner sobre la mesa las razones por las cuales en esta ocasión sí lo vemos. No creo que nadie esté diciendo que la violencia ya terminó o que se va o que estamos enormemente mejor que antes. Creo que simplemente se está pues poniendo sobre la mesa la evidencia de que en efecto parece ser que la estrategia hasta ahora va funcionando mejor de lo que había funcionado la estrategia de seguridad del sexenio pasado. Y creo que la razón por la cual el presidente municipal de Uruapan pues logra atraer tanta atención mediática es porque es un opositor relativamente exitoso y eso llama mucho la atención tanto de las oposiciones de derecha en México como de los nuevos libertarismos que están queriendo posicionarse. Es una persona que por medio de su movimiento, el movimiento del sombrero, logra oponerse efectivamente a Morena, logra derrotar a Morena en su municipio. Es una persona que además tiene una agenda notablemente orientada hacia la ultraderecha. De hecho, en muchos de los medios locales se le reconocía como el Bukele mexicano. ¿Quién es Bukele? Pues es una persona que no tiene ningún interés en la aplicación del Estado de Derecho, por el contrario, busca simplemente pues terminar con los criminales de cualquier manera, aun si es violando los derechos humanos. Me parece importante poner esto sobre la mesa porque no sé si sea necesariamente orgánica toda la reacción que estamos observando. Creo que hay mucha política detrás de esto. Y por supuesto que se tiene que respetar el duelo de lo que esto significa y de la violencia que existe en México y la indignación. Pero eso no quita que no veamos un hecho evidente, que es que en muchas ocasiones se habían asesinado a presidentes municipales sin que se detonara pues es que hay una diferencia de violencia pública. Por supuesto que la seguridad en Michoacán falló y lleva fallando décadas. Y por supuesto que el crimen organizado ha lacerado al Estado de maneras terribles por mucho tiempo. Pero creo que tampoco hay que ser ingenuos y también hay que preguntarnos por qué de los 6 presidentes municipales que fueron asesinados anteriormente, muchos noticieros no le dedicaron un solo minuto a hablar de ellos. Y por qué ahora se volvió una nota nacional con incluso grupos digitales asociados claramente a las oposiciones, pues empujando este tema. Y creo que esto es muy obvio. Esta persona era parte de un movimiento político opositor exitoso. Y ya, punto, se acabó, es todo. Pero no podemos negar Morena, eso. Sí, claro, pero bueno, se volvió opositor después, lo hizo de manera exitosa y con una agenda muy atractiva para las oposiciones actuales y para